El evangelista San Juan en el capítulo 10 nos ha presentado una imagen bella, preciosa y atractiva de Jesús como el buen pastor. Una imagen que ha sido muy querida por los artistas, preferida por los pintores y que está llena de ternura. Jesús el buen pastor que da la vida por las ovejas. Sin embargo, en el capítulo siguiente, las cosas cambian. Y la escena que nos va a presentar el evangelista es dramática, contrastante con la del buen pastor, pues nos va a hablar del tema de la muerte. La muerte dramática de Lázaro en un ambiente de sepulcro, de vendas y de sudarios. En un lugar de Betania donde sus hermanas después de 4 días no dejan de llorar el deceso de su querido hermano. Es un ambiente de muerte, de enfermedad, de llanto, que contrasta, curiosamente, con lo que San Juan nos había presentado de Jesús como el buen pastor. Y sin embargo, la muerte de Lázaro, mejor dicho, la resurrección de Lázaro, nos van a presentar de manera maravillosa la explicación de lo que quería decir Jesús cuando afirmaba: yo soy el buen pastor. San Juan ha querido escoger 7 milagros a los que él llama signos, diferentes a los sinópticos, para ser como la columna vertebral del evangelio, del mensaje que nos quiere transmitir a través de su evangelio. Sin duda que el primero y el último fueron celosamente seleccionados. La resurrección de Lázaro es el 7º. En este crescendo que lleva el evangelista, él y solo él, ninguno de los otros 3 sinópticos, nos narra este milagro de la resurrección de Lázaro. Para poder nosotros entender lo que significa la resurrección de Lázaro, el mismo texto nos da algunas claves desde antes de entrar en él, para poder nosotros descifrar el contenido y la riqueza maravillosa que encontramos en este pasaje, al que el evangelista le ha dedicado casi todo un capítulo para hablar solamente de este milagro al que él llama signo. Y lo llama signo porque lo más importante no es lo que dice, lo más importante es lo que quiere decir. El significado está preñado de una rica teología, o mejor dicho, de un mensaje de buena noticia para todos y cada uno de nosotros. Estas 3 llaves para poder interpretar este milagro las encontramos en el mismo evangelio. La primera es cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, dice: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Aquí tenemos la primera llave. El evangelio ha narrado y ha escogido este pasaje porque en este pasaje se muestra la gloria de Dios a través de la glorificación de Jesús en la cruz. O si quieren, vamos al contrario. A través de la glorificación de Jesús en la cruz, Dios va a ser glorificado. Y como espejo de este relato, tenemos entonces nosotros la resurrección de Lázaro. Y aquí encontramos la segunda llave. La segunda llave es que lo más importante no es la resurrección misma de Lázaro. Esta es imagen, preludio de la resurrección de Jesús. Estamos a unas cuantas semanas de que Jesús suba definitivamente a Jerusalén, donde va a ser entregado como buen pastor y va a dar su vida por los demás. Y precisamente para que podamos entrar ya preparados, el evangelista nos ha narrado la muerte y la resurrección de Lázaro, su amigo. Y la tercera llave, para creer en él. Los signos en el evangelio de San Juan no son para causar maravillas, para causar admiración. Los signos en el evangelio de San Juan son para creer. Él así lo dice al final de su evangelio, cuando dice: todo esto que ha sido escrito es para que ustedes crean en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces este momento tan trascendental, que precisamente traspasa la frontera del tiempo para intentarse en la eternidad, lo que nos quiere revelar precisamente es que la respuesta del hombre, tuya y mía, ante un pasaje como estos, es creer. Creer en Jesús, creerle a Jesús, creer en Dios, creerle a Dios
que es aún mucho, pero mucho más importante. Estamos delante del drama de la muerte, tan cercano a nosotros, tan humano, pero al mismo tiempo tan difícil de aceptar. Esa muerte que un día toca la puerta de un amigo, de un pariente. Esa muerte que sin duda un día tocará la puerta de nuestra propia vida. Y esa muerte que también un día acosó a Jesús y pareció vencerlo definitivamente. Y ante este misterio y este drama de la muerte, aquí encontramos en la palabra de Dios un mensaje de buena noticia para encontrarle el sentido del dolor, el sentido de la enfermedad y la trascendencia de la muerte, vista bajo la óptica de Jesús, que no es el deceso, que no es el final, sino solamente un paso, un tránsito de aquel que duerme para vivir después eternamente. Recuerdo que un día en un curso yo les hacía una pregunta a los participantes y les preguntaba cuál era el milagro más sencillo, más inútil, menos trascendente de Jesús. La pregunta era un poco capciosa, sí, pero no se podía responder que todos los milagros son importantes o que ninguno tiene intrascendencia. Era para hacerlos reflexionar y pensar, ¿cuál es el milagro más insignificante que si no estuviera en el Evangelio no se perdería mucho? Eran curiosas las respuestas. Uno de ellos respondió que aquel hombre de la sinagoga que fue curado en sábado, que tenía una mano paralizada. Y yo le pregunté, ¿por qué piensas tú eso? Dice, bueno, tenía la otra mano, podía trabajar con la otra mano, comer con la otra mano, no estaba paralítico del todo, no era como aquel que estaba en la piscina de Bethesda, 38 años enfermo, solo tenía una mano enferma. Muy bien, gracias. Otro me dijo, la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque Jesús se mandó y hizo panes de más y sobraron 12 canastos. Otro me dijo, las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque ya habían bebido, ¿para qué hace más vino? Si ya habían bebido toda la semana. Pero el que más me llamó la atención fue el que dijo, la resurrección de Lázaro. Yo dije, pero si este es tan importante, ¿por qué piensas tú que no es tan trascendente la resurrección de Lázaro? ¿Por qué piensas que es un milagro inútil? Y aquella persona me respondió y me dice, pues es que ya había pasado la aduana. Ya estaba del otro lado, ¿para qué lo regresa? Si ya estaba en la gloria, ya estaba gozando de Dios, ¿para qué lo vuelve otra vez a este mundo? Esto me hace pensar que a veces podríamos nosotros no valorar la riqueza que tenemos nosotros en este pasaje de la Escritura, donde se nos cuenta la resurrección de Lázaro, que es tan trascendente que le va a costar a Jesús su vida. Después que Jesús resucita a Lázaro, los judíos de Jerusalén deciden matarlo. Porque ellos sí entendieron el profundo significado que tenía la resurrección de Lázaro. Y quieren matar al que da la vida. Y porque Jesús resucita a un muerto, ahora Jesús lo va a tener que pagar con su propia vida. Pero en el fondo es el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Que Él voluntariamente se entrega, nadie le quita la vida, porque nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos, y es Jesús el que va a dar la vida por sus amigos. A Jesús le cuesta la vida el realizar este milagro o este signo. Y para adentrarnos en este milagro tan maravilloso y precioso, vamos a hacerlo por partes, porque el evangelista quiso grabar primero lo que sucedía en Betania, después lo que acontecía con Jesús, posiblemente en Galilea, el regreso de Jesús a Betania para resucitar a su amigo que ya murió, y después las consecuencias de todo esto en Jerusalén, en el Supremo Sanedrín. Podríamos decir que lo vamos a ver bajo la óptica de diferentes cámaras. Primero, a la primera cámara le llamaremos la cámara de Betania, para saber qué es lo que sucedió en Betania. A la segunda cámara, que no sabemos dónde estaba Jesús, le llamaremos la cámara escondida, porque nos va a revelar qué pasó en aquellos 4 días en los que Lázaro, enfermo, agoniza y muere,
y es sepultado. Después regresaremos otra vez a la primera cámara, la de Betania, para asistir con Jesús a la resurrección de su amigo. Y por último nos iremos a Jerusalén, para desde la cámara de Jerusalén nosotros percibir las consecuencias de este milagro, de este signo de la resurrección de Lázaro. Y comenzamos. Comenzamos con la primera cámara que nos va a revelar qué era lo que sucedía en Betania. Y dice el texto de la palabra de Dios que había en Betania un hombre llamado Lázaro que estaba enfermo. Sin embargo, el texto bíblico nos habla más y subraya más al hombre enfermo, que al hombre mismo. Había un enfermo, dice el texto original griego, que se llamaba Lázaro y tenía dos hermanas, Marta y María. En el centro del escenario encontramos nosotros una familia. Lázaro, enfermo, tal vez padecía muchas enfermedades, porque la palabra precisamente nos dice, había un enfermo. Sus dos hermanas, Marta, que era más aguerrida, más decidida, más fuerte, con más capacidad de acción, y María, que era un poquito más calmada, más emotiva, pero también más sensible y más frágil. Y todos ellos vivían en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que Lázaro enfermo, no se sabe qué hacer, tal vez los médicos ya no tienen la medicina, se está agravando. Y entonces sus dos hermanas, Marta y María, se ponen de acuerdo para poder enviar un mensaje a Jesús donde quiera que él se encuentre. Y le mandan decir, Señor, el que tú amas está enfermo. Con un emisario que desconocemos quién fue, emprendió el camino desde cerca de Jerusalén, donde está Betania, tal vez hacia la Galilea. Encontró a Jesús y le dijo exactamente lo mismo que Marta y María le habían mandado decir, sin mudar palabra alguna. Señor, lo primero que hacen es reconocer a Jesús como Señor, el que tiene todo el poder. Curiosamente, a pesar de la gran amistad que había entre ellos, no lo llaman amigo, lo llaman Señor. Lo confiesan que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y después, según yo, la oración más hermosa de toda la Biblia. No encuentro algo semejante ni en los Salmos, ni en el Nuevo Testamento, ni en la liturgia de la iglesia, ni en otro lugar alguno. El que tú amas está enfermo. Nada más te queremos informar, Jesús, que aquel que tú amas se está muriendo. No te pedimos nada, lo dejamos a tu entera voluntad. Haz lo que tú quieras hacer. No te chantajeamos ni queremos comprar que regreses a cambio de la amistad que nos tienes, porque lo que nos has dado de tu amistad es también don, es gratuidad. No merecemos nada. Solo depende de ti. Lo dejamos a tu plan. Haz lo que quieras. Lo único que te estamos diciendo es, el que tú amas está enfermo. No quisieron chantajear, no quisieron comprar la curación de su hermano, no hicieron ningún cambalache de, a cambio de que vengas, nosotros te vamos a dar de comer, te vamos a hospedar, vamos a hacer esto, vamos a cambiar de vida. No. Todo depende de ti, Jesús. Tú eres Jesús el que decides qué hacer. No depende de nosotros. Tú decídelo. Tú haz lo que tú quieras. Porque confiamos en ti. Sabemos que vas a actuar de la mejor manera. Así que Jesús, haz lo que quieras. Y dice la palabra de Dios que una vez que Jesús escuchó ese mensaje, permaneció otros 2 días más donde estaba. Vamos a ver con la otra cámara dónde está Jesús y qué está haciendo Jesús. Dice el Evangelio que Jesús
Cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, permaneció todavía 2 días en el lugar donde se encontraba. Qué curioso y qué misterioso esto. Lázaro, su amigo, se está muriendo. Jesús se entera, le llega la noticia diciéndole: el que tú amas está enfermo. ¿Qué hubiera hecho normalmente una persona que sabe que un ser querido se está muriendo? Deja todo y se encamina rápidamente para el encuentro, para los últimos momentos finales. Jesús no. Se queda todavía 2 días más allí donde estaba. ¿Y dónde estaba Jesús? No sabemos. El Evangelio simple y sencillamente dice: se quedó donde estaba, en el lugar donde estaba. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida cuando nosotros somos los enfermos, el Lázaro. Cuando un Lázaro se nos está muriendo, cuando un ser querido tiene un problema, una dificultad. ¿Dónde está Jesús? El Evangelio no dice dónde estaba en aquel momento. Y nosotros podemos decir: ¿dónde estás, Jesús, cuando yo más sufro? ¿Dónde estás, Jesús, cuando me traicionan los amigos? ¿Dónde estás, Jesús, en la enfermedad? ¿Dónde estás, Jesús, cuando toca la puerta de la muerte a un ser querido? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor, en un terremoto? ¿Dónde estás en una guerra, Señor? ¿Dónde estás? Y parece que no sabemos dónde está Jesús. Y peor todavía, Jesús se queda 2 días más. El Evangelio no dice qué hizo Jesús en esos 2 días. Y por eso es legítimo preguntar: Jesús, ¿para qué te quedaste todavía 2 días más allí donde estabas? ¿Por qué no regresaste inmediatamente? ¿Qué tenías cosas más importantes que hacer que atender a un amigo? No sabemos qué hizo Jesús. Y a veces también de nuestra propia vida decimos: Señor, ¿por qué no haces nada? Señor, ¿por qué no respondes a mis plegarias? ¿Por qué no actúas en este momento crítico de mi existencia? ¿Por qué pareces pasivo, silencioso y hasta cómplice de mis enemigos? En verdad es la noche oscura. La noche oscura en que no regresa, no responde a mis oraciones. En que no sé qué está haciendo, pero parece que no hace nada. O parece que simplemente está dejando pasar el tiempo para que las cosas lleguen a su punto más crítico. ¿Será que Jesús entonces quiere que las situaciones se agraven para poder entonces intervenir con más poder? Misterio de su plan que no podemos descifrar. Lo que sí podemos nosotros establecer en este momento es que a veces Jesús se tarda, y se tarda demasiado. Alguien decía: Dios siempre llega tarde. Dios siempre llega tarde a nuestras prisas. Cuando nosotros andamos apresurados, no es el reloj de Dios el que esté lento, somos nosotros los que queremos ir demasiado rápido. Por eso Dios sí llega tarde, pero llega tarde a nuestras prisas. Así pues, Jesús, al enterarse de que Lázaro estaba enfermo, no regresó inmediatamente, sino que se queda. Y conste que dice el Evangelio, en el capítulo 11, versículo 5, siempre en el Evangelio de San Juan, que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Yo no sé si este es un orden jerárquico de las predilecciones de Jesús, y que a la persona que más amaba era Marta, a esta mujer decidida, fuerte, activa, dinámica. Después a su hermana María, que era más frágil, más sensible, que era aquella que le gustaba quedarse sentada a los pies del maestro. Y por último está Lázaro. Pero lo importante es que amándolos precisamente a ellos, no responde como ellos suponían que Jesús iba a reaccionar, regresando inmediatamente a Betania. Y al cabo de unos días, Jesús le dice a sus discípulos: volvamos otra vez a Judea. Ellos le responden: Rabí, ¿cómo que quieres volver a Judea si no te querían matar hace poco allí? Lo llaman Rabí.
En este pasaje de la resurrección de Lázaro, los títulos dados a Jesús son maravillosos y son una colección como un arcoíris fenomenal que nos dan la columna vertebral de la identidad de Jesús. Ya escuchamos cómo lo llamaron Señor. Ahora los discípulos lo llaman Rabí, que significa maestro. El maestro, el que sabe no solo enseñar, el que sabe vivir y enseña a vivir a los demás. Hace poco, Rabí, tú que lo sabes todo, te querían matar. ¿Que no lo sabes? Un poco contrastante. Reconocen que es Jesús, pero también le dan clases a Jesús. También le dicen lo que Jesús tal vez ya no sabe, que lo quieren matar. Claro que Jesús lo sabía. Pero los discípulos, tal vez por un cariño muy grande que le tienen al maestro, le dicen, pero ¿para qué vas a Judea? ¿Para qué subes a Jerusalén si allá te quieren matar? Y Jesús les dice sí, porque nuestro amigo Lázaro duerme. Ellos, queriendo justificar su postura de no dejarlo ir a Jerusalén, le dicen, maestro, pero si duerme, entonces está descansando, va a mejorar, se va a aliviar, no va a haber problema. Sin embargo, dice que Jesús había dicho esto refiriéndose a la muerte de Lázaro, pero ellos creían que hablaba del descanso del sueño. Y entonces Jesús se los dice con toda claridad, Lázaro ha muerto, Lázaro ya murió. Al principio Jesús en esa pedagogía les dijo está dormido, después ya reconoce está muerto. Dos formas de ver el desenlace de la vida, o como un sueño o como la muerte definitiva. Hay dos formas de enfrentar esta tragedia, este drama, cuando la existencia se corta, cuando el río llega al océano, cuando ya no hay nada que hacer, cuando no hay punto de regreso, cuando se desaparecen los signos vitales. O es un sueño, o es la muerte definitiva. Son dos maneras de verlo. Cuando Jesús iba en Galilea a casa de Jairo, cuya hijita de 12 años estaba muy enferma, los familiares de Jairo vinieron a decirle, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. Jesús le dijo, no se murió, solamente está dormida. Así también nosotros podemos ver de dos formas esta realidad tan dramática, o como muerte o como sueño. Y cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya las plañideras, los llantos, todo está preparado para el sepelio. Pero Jesús dice, levántate, niña. Los signos vitales se han detenido. ¿A quién le crees? ¿A lo que ves? ¿O a Jesús que dice que simplemente está dormida? Dos maneras diferentes de ver la tragedia de la muerte. Entonces Jesús se los dice claramente, porque los discípulos tienen que ir aprendiendo poco a poco, son de lento aprendizaje, exactamente igual que nosotros. Y entonces se dan cuenta que no queda más remedio. Y Tomás, el gemelo, y así lo identifica el evangelista, el gemelo, le dice a Jesús, y les dice también a sus otros compañeros, los otros discípulos, vayamos también nosotros a morir con él. Qué preciosa actitud de Tomás. Jesús, si tú quieres subir a Jerusalén, vamos a ir contigo. Si tú quieres ir a Judea, vamos a ir contigo. Y nos la vamos a jugar por ti. Y si te matan a ti, que nos maten a nosotros. Si te persiguen, que nos persigan. Lo que te hagan a ti, que nos lo hagan también a nosotros. Queremos correr exactamente la misma suerte que tú, Señor Jesús. Y nos vamos contigo. Nos la jugamos. Apostamos todo por ti, Señor Jesús. Y aunque te maten, nosotros queremos correr la misma suerte. No nos importa otra cosa que estar contigo. ¿Cómo? Consecuencias no importan. Lo que nos importa, Señor, es estar contigo. Y esto lo dijo ¿quién? Tomás, el gemelo. ¿Gemelo de quién? No sabemos. Pero tal vez es
tu hermano gemelo, mi hermano gemelo. Y nos parecemos tanto a este Tomás. Pero ojalá que también en esto nos pareciéramos a Tomás y también tomáramos la decisión de decirle a Jesús: Jesús, me la juego por ti. No me importa lo que me pase, no me importa el aparente fracaso de que te maten, con tal de que yo esté contigo, Señor Jesús. Me voy contigo a Jerusalén. Subo contigo esta empinada cuesta en esta Pascua que ya está cercana.